Hola, bienvenidos a todos, ¿cómo estáis? Bueno, creo que ya está esto preparado. Estaba viendo que se pudiera ver la pantalla. Si me podéis confirmar que lo podéis ver todos bien para asegurarme. Vale, veo que poco a poco estabais entrando, con lo cual estupendo. Por ejemplo, ya veo ahí el mensaje de Eduard que me dice que sí, genial. Tengo la pantalla compartida ya con la presentación, ¿vale? Y bueno, y si me oís y todo, que ya veía ahí los mensajes de Marco, de Gerardo, de Alejandro, de Jordi también, de Víctor Raúl, estupendo. Que sí se ve, y se ve todo bien, ¿verdad? Entonces, genial. Saludos para todos, chicos. Es un placer teneros en un webinar tan especial como en el de hoy porque por lo general ya sabéis que muchas veces vemos cosas relativas a Forex. Forex al final es un mercado muy amplio que ofrece muchas oportunidades de entrada, pero me gusta de vez en cuando el intentar complementar todo esto. Es decir, bueno, pues sí, está muy bien conocer Forex, pero oye, si podemos empezar ya conociendo también algún otro gráfico adicional que nos pueda ayudar, pues estupendo para nosotros, ¿vale? Y por eso quería mostrároslo para que vosotros lo vayáis viendo, podáis ir trabajando con ello. Así que, bueno, pues vamos a estar analizándolo también, ¿vale? Y quería combinarlo algunos gráficos que quizás, pues a lo mejor son menos habituales y otros mercados que sí son más habituales, ¿vale? Quería primero ponerlos en el contexto fundamental y luego ya pasar al técnico con mercados, viendo gráficos, viendo comportamientos, viendo cómo va reaccionando el mercado, también para que podamos tomar decisiones para poder seguir aprovechando oportunidades. Genial, chicos, estaba ya viendo vuestros mensajes, así que en lo que ya vais entrando todos, vamos a comenzar. Sabéis que este webinar se está dando gracias a FXMAC. Es, bueno, pues al final quien nos está ayudando a día de hoy para poder disfrutar de un webinar tan completo, tan bueno y por supuesto también, como siempre, ayudados de Orbex, que es también con el que estamos trabajando ahora mismo. Os voy a contar un poquito, ¿vale? Antes de arrancar. Ten en cuenta, bueno, es un broker que realmente ofrece muy buenas condiciones. Fijaros, nos dice que es de Forex, tiene CFDs regulados. También es completamente fiable ya que tiene licencias de CISEC y de FSC, que ya sabéis que tener la regulación adecuada es primordial para poder elegirlo como broker en el que nosotros podamos tener confianza suficiente como para poder hacer trading. Además, tiene muchos instrumentos de negociación, que es lo que a nosotros nos interesa. Por ejemplo, pues los pares de divisas, qué tanto se opera con ellos, acciones, energías, índices y metales preciosos, que es una parte que vamos a estar dedicando nosotros en este caso y con la que vamos a estar trabajando. Spreads variables por medio de distintos tipos de cuenta de trading, que ahí podéis obtener información en su página web, podéis entrar y ver qué tipos de cuenta hay, qué condiciones podéis encontrar. El depósito mínimo es de $200, tienen apalancamiento de hasta 1.500. También tenéis diversas colecciones de tutoriales, tenéis vídeos educativos, noticias para el mercado. Siempre al final lo que intentan es respaldar con el máximo material posible y poderos poner a vuestra disposición todo lo que necesitáis para poder hacer trading. Servicio de alojamiento también, servicio gratuito de alojamiento VPS, hedging, scalping y experted advisors, ¿vale? Así que, bueno, ya veis que es bastante completo, que nos ofrece bastantes posibilidades, así que también importante para poderlo tener en cuenta. Visto esto, ya vamos a empezar a meternos en materia. Voy a empezar ya a explicaros todo para que veáis qué podemos esperar. Quería pasar, digamos, de lo más representativo, a lo mejor de lo que podemos tener siempre más presente nosotros, a otras oportunidades que no es que no sean, ¿vale? No es que no las podamos tener en cuenta, no es que no las podamos aprovechar, pero sí que a lo mejor, pues, suelen ser gráficos que se ven menos. Y quizás cuando a lo mejor no se suele operar habitualmente un determinado mercado, siempre nos puede generar dudas, pero es cuestión de ir conociéndolo. Al final, los mercados que no son tan conocidos, siempre la característica más importante que presentan es que suelen ser mercados que tienen menor liquidez, tienen menor volumen de operativas y al tener menor liquidez y menor volumen de operativas eso hace que sean más arriesgados a la hora de tomar decisiones. ¿Se pueden operar ese tipo de gráficos? Sí. Estamos hablando de un trading un poquito más avanzado que me gustaría muchísimo poder compartir con vosotros para poder también ayudaros en este aspecto.
y no es que sea más complicado. Al final lo que nosotros tenemos que conocer es qué parámetros, qué pautas son las que en un momento determinado nosotros necesitamos tener en cuenta para poder trabajar con ellos y que también podamos sacarles rentabilidad. Así que quería dedicarme un poquito a ese tipo de gráficos. Por supuesto que no lo he dicho antes, pero ya sabéis que si tenéis alguna duda, tenéis alguna pregunta, me la podéis escribir en el chat, que yo voy a estar viendo todos vuestros mensajes, que en realidad, bueno, pues hasta ahora los he estado leyendo todos esos mensajes de saludos. Por ejemplo, he visto también a Salvador desde Lanzarote, así que me podéis ir escuchando. Vea que Adrián, por ejemplo, tenía un problema de audio, espero que lo pueda solucionar pronto y que también lo pueda ver en directo para que así pues podamos estar todos juntos y poder ir participando. Gráfico del oro. Vamos a empezar viendo el oro, el más conocido, el más popular dentro de los metales. En realidad, al final, siempre trabajamos mucho con el oro. El oro es un gráfico que nos ofrece muchas oportunidades de entrada. Es un gráfico, en realidad, que da muchas posibilidades. Y quería comentarlo y con vosotros, actualizar sobre todo qué es lo que más nos interesa de este activo. Luego iremos viendo otros gráficos, como os digo, que quizás, bueno, pues no son tan conocidos, nos pueden generar más dudas, pero que no por ello no nos van a dar oportunidades de entrada, sino todo lo contrario, también nos pueden dar muchísimas oportunidades. De hecho, os lo voy a dar yo todo mascado, ¿vale? Para que no tengáis ningún problema y que sepáis en concreto qué es lo que nos interesa de cada gráfico. Y ahora pues vamos a empezar con este, que es el que es un poquito más sencillo, gráfico del oro. Me imagino muchos de vosotros estarán más familiarizados con esto del oro, de cómo funciona, cómo tenemos que estar trabajando con este tipo de mercados. Deciros primero, vamos a ver la parte fundamental, como siempre, para poder conocer todos los detalles y luego ya pasaremos con nuestro gráfico, con nuestro análisis técnico. Fijaros, haciendo un poco recorrido de lo que ha estado pasando con el oro últimamente, nos dice que las perspectivas han sido muy inciertas desde que ha comenzado el año 2021. Es algo totalmente lógico y esto va unido al riesgo económico mundial. Lo hemos visto en otras ocasiones y os he estado comentando que también al final, bueno, el movimiento del oro, el hecho de que el oro pueda subir o de que el oro pueda bajar, va a depender de la situación económica a nivel mundial. Cuando la situación económica a nivel mundial va bien, vemos que hay una evolución favorable, hay una evolución positiva, el oro al final lo que termina haciendo es perder terreno. ¿Por qué el oro subió con tantísima fuerza? Que incluso, bueno, ya había mucha gente que se atrevía a hablar del nivel del 3000. Había mucha gente que decía, no, es que el oro va a subir al 3000. Luego no subió. A ver, son perspectivas muy a largo plazo que podemos tener en cuenta, pero tampoco nos podemos estar fiando al 100% porque, lógicamente, todo eso dependía de la evolución de la pandemia. Pero, ¿por qué subió con tanta fuerza el oro? En realidad, pues a raíz de esa incertidumbre, a raíz de todos los problemas generados por la pandemia. La pandemia ha generado unas caídas económicas brutales, niveles de recesión brutales, aparte de incertidumbre, porque mientras todos los datos del Producto Interior Bruto, de los tipos de interés, de muchísimos datos en general, medidores de la economía, no hacían otra cosa que caer, claro, cuando intentábamos ver qué es lo que decían los distintos estados, pues a lo mejor intentábamos ver, vale, en Estados Unidos el Producto Interior Bruto, los datos de desempleo no paran de ir a peor cada vez. Necesitábamos a ver qué es lo que nos dice, por ejemplo, la Reserva Federal. Bueno, pues a ver qué es lo que nos dicen, es decir, que marquen una hoja de ruta cuándo va a terminar todo esto, cuándo puede volver una recuperación, por lo menos por intentar ver una esperanza, una expectativa. Sin embargo, cuando a lo mejor venía la Reserva Federal, lo que decían era que hay mucha incertidumbre, que no se sabe cuándo va a terminar todo esto y que hay que esperar, que simplemente toca esperar. Claro, si ya de por sí encima están saliendo datos negativos y encima nos estamos enfrentando a un tema, a un asunto que no conocemos nadie, que es algo que no sabemos qué es lo que va a pasar, cómo va a reaccionar el gráfico, cómo puede reaccionar el mercado, pues es muy normal que el oro, como activo refugio que es y como activo que siempre se comporta a raíz de cómo va la situación económica a nivel global, pues no era de extrañar que a raíz de esa incertidumbre, de no saber qué es lo que está pasando, no saber cuándo va a terminar todo esto, pues que el oro no parará de subir. Yo, a ver, desde el punto de vista personal, ¿vale? Ya os digo que yo por mis análisis, lo que me parecía un poco raro, que siempre este tipo de estudios siempre se hacen, pero que ya incluso se llegase a apuntar a niveles de 3000. Había muchísima gente que decía, no, es que el oro va a ir a los 3000 ya directamente.
¿Podía haber pasado? Por supuesto, ¿vale? Es decir, sí, perfectamente podía haber pasado, el oro podía haber llegado a los 3.000 perfectamente, pero era un tipo de proyección quizás planteado demasiado a largo plazo, ¿vale? Para mi punto de vista, es decir, sí que es verdad que que toda esa incertidumbre podía haber hecho perfectamente que el oro llegase a los 3.000, pero también es verdad que teníamos que estar muy pendientes de la evolución, de, bueno, sí, vale, independientemente de que pueda subir o pueda bajar más, pero qué es lo que va a estar pasando, estar atentos de lo que ocurra. Entonces, mientras nos encontrábamos pues, un oro con un movimiento muy fuertemente alcista, que no para de subir, con una incertidumbre brutal, esa situación ha cambiado completamente en este año 2021. Principal culpable de todo esto, al final lo que ha ayudado a que el oro empiece a perder posiciones, la campaña de vacunación. Hay una expectativa, hay una esperanza. El año pasado, como todavía no se había desarrollado una vacuna que al final cambiase las expectativas, la situación era muy diferente. La situación del año pasado con respecto a la de este año ya no tiene nada que ver, por lo menos con respecto a esas expectativas que os estoy diciendo, porque veíamos que las expectativas eran completamente bueno, pues de incertidumbre y ahora ya no. Ahora hay una esperanza, las campañas de vacunación están evolucionando en muchas economías realmente bien, entre ellas en Estados Unidos, y mientras esa situación vaya evolucionando positivamente, mientras en Estados Unidos se sigan aprobando planes de ayudas, de impulsos fiscales, pues la situación va a seguir mejorando también, ¿vale? Entonces, claro, fijaros que nos dice aquí, bueno, aquí hay una cosita mal escrita, el oro ha comenzado a mostrar una importante fuerza vendedora, que esto es lo que os he dicho, debido a la campaña de vacunación, y la rápida subida de los tipos de interés a largo plazo. Estados Unidos, la Reserva Federal, ha intentado insistir por todos los medios que no se van a subir los tipos de interés, que no va a haber ningún problema, que los tipos de interés se van a mantener durante mucho tiempo, por lo menos hasta que la inflación alcance los niveles deseados que ellos entienden que para ese momento queda todavía mucho. Pero hay una cierta preocupación y es que como la economía en Estados Unidos se está recuperando tan rápidamente, la evolución está siendo como tan fuerte, hay un cierto temor y una cierta, bueno, duda de si realmente lo que está diciendo Estados Unidos es real o no. Y ese temor, por decirlo así, ¿vale? O esa expectativa es que quizás a lo mejor la subida de tipos de interés y la subida de inflación no pueda estar tan lejos como quiere hacer pensar la Reserva Federal. La Reserva Federal lo que está intentando es ser como muy conservadora, diría yo, ¿vale? Después de todo lo que ha pasado, después de todo lo que se ha vivido estos meses de atrás, lo que no quiere la Reserva Federal es generar falsas expectativas, ¿vale? Ellos, me imagino, al final es normal, es algo lógico, lo que se niegan es hablar de, bueno, no, los tipos de interés o la inflación podrían subir muy pronto para que luego a lo mejor tengan que recortar expectativas, sino que más bien lo que prefieren es ser muy conservadores, no mojarse mucho, es decir, bueno, estas son las expectativas en el más conservador de los casos, no decir mucho más, y luego ya, pues si al final la situación es positiva, si la situación es buena, pues en realidad poder adelantar, ¿no? Mira, al final los datos son mejores incluso de lo que habíamos estado diciendo, pero nada más, ¿vale? Entonces, bueno, tenerlo en cuenta desde ese punto de vista. Como os digo, que hay como mucho conservadurismo ahora mismo, pero que realmente ese impulso que está pegando el mercado estadounidense, además de que se espera que el próximo mes de abril incluso se pueda aprobar un nuevo plan de ayudas, también pueda venir incentivado por esa expectativa de realmente es posible que se puedan subir los tipos de interés antes de lo que la Reserva Federal nos quiere hacer pensar, ¿vale? Así que, fijaros, nos dice que como regla general es habitual que los inversores decidan retirar capital de los activos de baja rentabilidad, como en el oro, en el momento en el que vemos otros activos que nos están ofreciendo una mayor rentabilidad, ¿vale? Es algo lógico. Y esto es lo que os decía yo antes, lo de las expectativas, las perspectivas de recuperación de la pandemia, que son las que están ayudando a que el oro pues, caiga más rápidamente. Sí, probablemente, bueno, al final lo más normal es que si la situación económica hubiera seguido siendo muy mala, muy negativa, el oro hubiera seguido subiendo. Pero el oro es un indicativo de cómo está evolucionando la pandemia. Así que también valorarlo en el sentido de que el oro ya sabéis que es un gráfico que afecta mucho, muy directamente, a Australia, Canadá, Sudáfrica. Son países productores de este metal y, lógicamente, pues si el oro pierde mucho valor,
Australia, Canadá y Sudáfrica pueden salir perjudicados, ¿vale? Para aquellos que a lo mejor operáis en algún gráfico en concreto, por ejemplo, alguno de estos que os estoy diciendo, pues tener también muy en cuenta que estos mercados en concreto pueden salir más perjudicados todavía en el caso de que el oro incluso pueda seguir cayendo más. Voy a pasar a compartir el gráfico del oro antes de ver otro activo. Quiero que lo vayamos viendo por orden para poder entenderlo lo mejor posible. Y es que precisamente yo os estuve comentando, estuve marcando la imposición bajista del oro, que lo estuvimos operando, estuvimos trabajando con ello, y el siguiente objetivo era el 1682. El precio en este momento, ¿vale? Según el análisis que estamos viendo ahora mismo, el que os estoy mostrando yo en este caso, podéis observar cómo el oro ha alcanzado ese soporte. Precisamente es un soporte que me interesa muchísimo que lo veamos, porque es una zona de apoyo que para nosotros va a ser en realidad crucial, ¿vale? Es una zona de apoyo que tenemos que estudiar ahora muy de cerca porque próximamente incluso podría seguir dando oportunidades de entrada. Lo único que me preocupa, que ahora os lo voy a estar enseñando más a largo plazo, es que la caída está siendo y ha sido muy pronunciada. Una caída muy fuerte hasta llegar a una zona de soporte muy fuerte también. Voy a ir enseñando, quiero que veáis al final lo más importante, lo que más va a afectar a este gráfico. Sabéis que esta bajada que os he mostrado en otras ocasiones es una bajada muy, muy importante, ¿vale? Esta bajada en realidad es con la que nosotros hemos estado trabajando todos estos días. Han sido, bueno, pues ha sido la bajada clave para poder seguir posicionándonos en venta, poder maximizar el beneficio, es decir, intentar sacar el máximo beneficio posible. Y cada rebote y bajada nos ha dado muy buenas opciones. De hecho, pues la última caída que se ha iniciado esta semana, ya veis que acaba de empezar, estamos a solo martes y el precio ha seguido cayendo. Vemos que las ventas, que al final es lo que nos está indicando el gráfico de análisis técnico y el gráfico de largo plazo, especialmente además más en concreto, nos está marcando posicionamiento bajista, algo muy lógico si tenemos en cuenta la situación por la que se está atravesando a nivel fundamental, todo esto que os estoy yo contando en este caso. Tengo que detallar más cosas también, porque fijaros, claro, el mes de marzo está a punto de terminar. Ya vemos que el mes de marzo para Estados Unidos ha sido muy bueno. Para poder seguir viendo evoluciones claras, en el caso del oro, os tenéis que fijar en dos cosas. Primero, los datos que se tienen que publicar de desempleo esta semana, que vamos a conocer la tasa de desempleo y las nóminas no agrícolas el próximo viernes, que es importante, es decir, es una información que si realmente Estados Unidos sigue marcando una progresión positiva con respecto a los datos de desempleo, que todo apunta que puede ser que sí, eso puede ayudar a que el oro siga bajando más todavía, siga cayendo. Y además, en el mes de abril, si al final tenemos la aprobación de ese plan, ese nuevo estímulo fiscal, que es el que os comentaba, que Estados Unidos tenía intención de volver a sacar, pues es que en realidad, fijaros, que si además encima nos aprueban un nuevo plan de estímulo fiscal, pues es que lo más normal es que el mercado pueda continuar con esa tendencia, ¿vale? Entonces, todo esto es lo que os quería comentar de cara a que vosotros también lo podáis tener en cuenta, podáis estar trabajando con ello, porque si todo esto se sigue aprobando en Estados Unidos, es que es lo más normal es que el gráfico siga cayendo. Cualquier tipo de subida, yo no soy muy amiga de entrar en el mercado en compra, ¿vale? En este tipo de activos, porque realmente lo veo de mayor riesgo, pero bueno, depende al final del tipo de perfil de trader que vosotros tengáis y si optáis a abrir oportunidades en el mercado en compra, tenéis que hacerlo con una gestión de riesgo más conservadora. Vale, os voy a marcar ahora las pautas con las que nos vamos a tener que encontrar, porque dentro de que nosotros podamos estar aprovechando posicionamientos bajistas, oportunidades para poder entrar en el mercado en ventas, necesitamos que ese 1682, que es la zona suelo en la que el precio se encuentra ahora mismo, realmente consiga romperlo. Y más en concreto, fijaros, si para aquellos que no queréis en H4, porque al fin y al cabo hay que reconocer que en H4 necesitamos esperar mucho más tiempo, esta zona suelo, que es la que os estoy marcando yo en este caso, ¿vale? Fijaros que además me he venido al 8 de marzo porque es en el momento en el que el precio hizo ese mínimo para luego de repente dar la vuelta y subir. Y es ese mínimo el que yo necesito que realmente el precio pueda ser capaz de romper y cerrar en el sentido bajista, de poder cerrar por debajo, ya que si en realidad el gráfico puede tener la capacidad suficiente como para poder cerrar por debajo de ese nivel, podríamos empezar
aprovechar oportunidades hasta el siguiente objetivo que vais a encontrar en el 1661, que es más o menos esta zona de aquí. Es decir, tendríamos, aunque tenemos que esperar a esa pequeña caída para poder asegurarnos que realmente el gráfico puede tener fuerza suficiente, tenemos margen de sobra luego para poder sacar la suficiente rentabilidad, porque necesitaremos todavía, pues tendríamos un ratio de riesgo-beneficio muy adecuado para poder aprovechar, ¿vale? Entonces, tenerlo en cuenta como opción, es importante que primero esperemos esa confirmación, pero que luego, independientemente, deciros, ¿vale? Ahora vamos a ver el otro escenario, pero si esta semana tienen que salir publicados esos datos de Estados Unidos, si vosotros veis, independientemente de que además estamos en Semana Santa, en jueves y el viernes, y por lo tanto va a ser mucho más complicado operar, pero a raíz de los datos de Estados Unidos que se publiquen y cuando todo vuelva a la normalidad, cuando la liquidez luego ya vuelva a aumentar, es perfectamente viable el hecho de que podamos ver esta ruptura del soporte, de esa zona suelo. Solo que no podemos adelantarnos, no conviene entrar antes de tiempo, sino que lo que conviene es dejar que realmente se confirme la entrada para poder ver con seguridad la posibilidad de que ya pueda llegar el momento indicado de que el mercado pueda seguir bajando. Porque lo que os he enseñado es esta tendencia más generalizada, que la podéis ver, yo creo que en H4 incluso se puede ver mucho más limpia para aquellos que la queréis ver de manera más general. Y luego a raíz de esa tendencia más acelerada, más general, hemos visto que el precio ha hecho una aceleración muchísimo más fuerte. Entonces, otros escenarios que nos podemos encontrar que vendrían derivados al final si el gráfico no tiene fuerza suficiente como para poder romper y cerrar por debajo de ese soporte del 1682, tendría, pues, podéis encontraros dos opciones, o que el gráfico empiece a subir o que empiece a lateralizarse. Entonces, en cualquiera de las situaciones, buscaríamos punto de apoyo en esta línea de tendencia y si el gráfico viene a buscar punto de apoyo en esta línea de tendencia, después lo que nos tocaría es ver si el gráfico puede rebotar en esa zona, dar la vuelta a caer y volver a imponerse a la baja. Es decir, sería nuestro siguiente punto de estudio, ¿vale? Es el otro escenario que se daría en el caso de que no se pueda dar esa ruptura importante que os estoy diciendo y el gráfico a lo mejor en este momento no nos pueda dar esa imposición de ventas. ¿Qué otros escenarios? Pues o reboten esta tendencia o luego, aparte, si veis que llega esa tendencia y no confirma rebote, ¿vale? En cualquiera de los casos, pues ya lo que buscaríamos es punto de apoyo otra vez en esa línea de tendencia más general. Yo insisto que el tema de las compras, al final, como a mí me gusta diversificar, opero en bastantes mercados, cuando no lo veo muy claro, pues me mantengo al margen y espero una señal clara. Aquí, en este caso, si no me confirma, por ejemplo, punto de apoyo en esa línea de tendencia más acelerada, lo que trataría es de buscar apoyo en una tendencia más general, como la que os digo ahí, y ya llegue ahí o caiga antes de tiempo, si el gráfico ya me confirma mínimos más bajos y empieza a volver a imponerse en ventas, entraría, ¿vale? Pero de momento necesitaríamos esperar a ese movimiento. Vale, veía por ahí un mensaje de José Luis. Buenas, también para ti. Me decías si entré hoy en el oro. Sí, en ventas a 1682, que era el objetivo que se podía aprovechar, ¿vale? El que estuve comentando. Ya más allá nos queda esa ruptura, a ver si realmente el gráfico puede ser capaz de romper, de seguir cayendo y que por lo tanto podamos seguir entrando. Pero de momento, insisto, no sabemos. Antes, quedaros con estos dos escenarios, ya sabéis la parte fundamental que nos toca, al final no tendríamos que ir aprovechando, entonces, bueno, pues esperemos a ver qué es lo que nos puede confirmar el gráfico para que nosotros podamos seguir aprovechándolo, ¿vale? Así que muy pendientes también de eso. Voy a pasar otra vez a la parte de la presentación. Aquí estamos, vale, estamos ahora en la plata, ¿vale? Que es la que deberíais tener ahora mismo en vuestras pantallas, la presentación de la plata. Son movimientos que siempre se equiparan mucho a los gráficos del oro, ¿vale? No, tampoco nos tenemos que despistar porque no son movimientos exactos en el oro. Hay veces que se puede entrar en uno, hay veces que en el otro no se puede entrar. Y no por entrar en uno automáticamente significa que nosotros podamos entrar en otro. Ahora, de hecho, hay una operación abierta en la plata y mientras que el oro ha pegado una caída muy fuerte y ha alcanzado el objetivo hace muy poquito tiempo, la plata todavía no ha alcanzado el objetivo. De hecho, ahora os lo mostraré, es una operación que se ha podido aprovechar en ventas y yo ahora, por ejemplo, la tengo protegida con el stop loss. Ya está, no he podido hacer mucho más porque todavía no ha terminado de alcanzar el objetivo total y estoy pendiente de ver si realmente el gráfico puede alcanzar ese objetivo total para poder recoger ese beneficio, para poder recoger esas ganancias. Entonces, bueno, ¿qué es lo que os puedo decir aquí? Fijaros, dice que ha caído también a mínimos de 2 meses. De hecho, ahora os lo voy a enseñar. La plata hace relativamente poco tiempo
ha confirmado un cambio de tendencia, ha confirmado cambio de tendencia bajista, cuando el oro ya lo había confirmado desde hacía bastante más tiempo que la plata, y la plata le ha costado un poco más. Los movimientos son distintos. Ahora os voy a estar diciendo lo que afecta, pero fijaros que aquí es lo que nos dice, que ahora precisamente es cuando está empezando a hacer un movimiento parecido al que empezó a hacer el oro en su día cuando empezó a confirmar ventas, cuando empezó a confirmar mínimos más bajos que los anteriores. Datos que han podido afectar a la plata, al igual que al oro, pues la subida de los datos del Producto Interior Bruto, que es lo que pone ahí, la mejora del paro semanal. Son datos que están mostrando en realidad bueno, pues que Estados Unidos está evolucionando positivamente y que se están alcanzando datos que realmente hacen pensar en que se puede volver a esas cifras previas a la pandemia. Deciros que, fijaros, esto, bueno, quería enlazarlo con el paladio y el platino, porque también son gráficos con los que no solemos trabajar de manera habitual porque no se tienen como tanta referencia al hacer trading, pero la plata le ha costado más de valorarse que el oro por un dato muy concreto. Fijaros que le pasa lo mismo exactamente que el paladio y el platino, y es que se usan para temas industriales, ¿vale? Su precio está más expuesto, como nos dice aquí, al ciclo económico de lo que pueda estar el oro. Entonces, claro, aunque la plata, el paladio, el platino, por ejemplo, pueden salir perjudicados, pero no tanto porque tienen ese uso industrial, se usan a nivel industrial, entonces son más necesarios y eso es lo que hace que el precio no sea tan baja, tan fácil que caiga. En algunos está subiendo incluso, que ahora lo veremos, y no por ello tenemos que pensar que porque el oro caiga todos los metales preciosos tienen que ir detrás, ni muchísimo menos porque cada uno tiene su utilidad. Y fijaros, aquí nos dice una vez más que la Reserva Federal se ha esforzado en recordar que no tienen planes de subir los tipos de interés. Mucho cuidado, porque como os he comentado cuando estábamos en el caso del oro, se tiene el temor ese de que la promesa incluso no se cumpla y que como la economía está funcionando tan bien, la recuperación en Estados Unidos está siendo tan positiva, pues se entiende que esa inflación y subida de tipos de interés en realidad estén más cerca de lo que nos quiere hacer pensar la Reserva Federal, y es un dato con el que nosotros también tenemos que estar trabajando. Así que, ¿cómo va a afectar esto? Bueno, pues me vengo ahora a cambiar la pantalla, que además esta me viene muy bien enseñárosla porque en realidad, al fin y al cabo, es una operación, cuando os decía la del oro, bueno, es que el oro ya ha alcanzado el objetivo, ya nos ha alcanzado la proyección y ya se ha podido recoger capital. En el caso de la plata, la caída también ha sido pronunciada, ¿vale? Al final, bueno, fijaros que es que la caída también ha sido fuerte, lógicamente, pero no ha sido tan pronunciada, a lo mejor como la que nosotros nos podemos encontrar en el caso del oro, suficientemente pronunciada, eso sí, para recoger beneficio, para poder asegurar la operación, porque fijaros que es una venta y el stop loss ya está colocado por detrás del punto de entrada, es decir, ya tenemos un beneficio asegurado. Os lo voy a estar mostrando, ¿vale? El objetivo es el 23.8, que es la siguiente zona de soporte importante con la que nosotros tenemos que estar trabajando. Y para no complicaros mucho, porque entiendo, bueno, tengo aquí varios estudios, varias cosas, pero yo lo que quiero que os fijéis fundamentalmente es que mientras el mercado había marcado una imposición claramente alcista, que es esta que veis, ¿vale? Esta subida es la que nos había estado marcando a nosotros en el sentido de que, bueno, pues fue la subida que tuvimos como protagonista a lo largo de la pandemia, esta subida que estáis viendo en este caso. Pues es una subida que claramente ya empezaba a quedar anulada. El gráfico nos ha mostrado que ya no tiene tanta fuerza como para poder ir en esa dirección, como para poder continuar subiendo a ese ritmo, y ha iniciado no solamente una tendencia bajista, que es la que hemos estado viendo aquí, ¿vale? Esta bajada la he colocado yo como posible potencial, porque puede llegar un momento en el que el mercado pueda llegar a hacer algún tipo de pullback, algún tipo de retroceso, antes de seguir cayendo, que también con un escenario con el que nosotros estaremos operando, lo estaremos viendo muy de cerca, sino que es que además se ha formado una aceleración de tendencia. El precio ha caído con más fuerza. De hecho, por ejemplo, hace relativamente poco tiempo tenemos una zona importante que era el 25.16, que era una zona de apoyo fuerte, que era la que yo necesitaba que realmente el gráfico me consiguiera romper para poder asegurarme que podía continuar ese impulso bajista. Y el impulso bajista ha continuado. El gráfico ha seguido imponiéndose a la baja, ha seguido imponiéndose en venta, hasta el punto de que nosotros ahora, en este caso, lo que buscamos es realmente qué nuevas opciones, qué nuevas posibilidades se pueden dar de que efectivamente el gráfico siga cayendo. Por ejemplo, pues estos días de atrás se han podido aprovechar distintas operativas, distintas oportunidades. Una de las más destacadas al final fue el objetivo del 24,52, que se ha podido trabajar en 2 ocasiones con él, ¿vale? Pues, por ejemplo, esta caída fue de la semana pasada
Y luego, pues fue ayer cuando el precio volvió a marcar nuevo posicionamiento bajista, volvió a imponerse en ventas y nos volvió a dar oportunidad nuevamente de poder entrar hasta volver a alcanzar el objetivo. Pero es que precisamente la fuerza de este mercado ha seguido siendo tan grande, la fuerza de este mercado ha seguido siendo tan bajista, que el gráfico incluso ha conseguido romper por debajo del 24,52, que era el siguiente objetivo con el que nosotros teníamos que estar trabajando. Era el siguiente objetivo con el que teníamos que estar operando y es un objetivo que el gráfico ha roto. Claro, en el momento en el que lo rompe, tenemos una siguiente zona de apoyo, que es el 23,8, que es el que os estaba diciendo. En realidad, como la plata tiene ese uso industrial, tiene como un plan B, es decir, si la plata no termina bueno, pues no termina de caer tan fuertemente como el oro, se supone que es porque al final tiene un apoyo un poquito más allá, que es lo que le ayuda a poder seguir saliendo favorecida, pero lo más lógico es que la plata pueda seguir cayendo, ¿vale? Pueda seguir bajando. Siempre aseguraros que cada vez que nos pueda dar algún tipo de oportunidad de venta, la podamos aprovechar un poco como yo he hecho ahora, ¿vale? Como os he estado marcando, como podéis ver que tengo ahora mismo en la pantalla, el ir poco a poco asegurando capital, asegurando beneficio para que no haya ningún problema, para dejar todo protegido en condiciones. Y luego ya, si al final termina alcanzando el take profit, estupendo. Si nos alcanza el beneficio total, estupendo, porque además es una zona de soporte muy fuerte que perfectamente podría alcanzar, pero también teniendo la seguridad de que si por lo que sea el gráfico se puede terminar dando la vuelta, puede terminar haciendo algún tipo de pullback, algún tipo de retroceso, que tampoco haya ningún problema, sino que, bueno, pues oye, en este tipo de casos, cuando a lo mejor operamos este tipo de gráficos, ¿vale? La manera de operarlo más clara, primero es viendo la evolución, luego ya en temporalidades más pequeñas. Lo podéis ver en 30 minutos una vez abierto, lo podéis ver en 15 minutos. Yo ya creo que incluso en 30 minutos podéis ver de manera muy clara la lateralización de la que estoy hablando, porque ese retroceso, esa subida que nos está marcando el mercado, a fin de cuentas lo que nos lleva a ver es que si yo observo el gráfico de esta manera, en realidad es que en los últimos momentos el precio es que apenas se ha movido, apenas ha hecho ningún tipo de movimiento claro y se ha quedado como muy, muy parado. Así que, bueno, pues si pega la subida fuerte, bueno, me sacaría con beneficio parcial. Si sigue cayendo, estupendo, ¿vale? Una de las claves, por cierto, para aquellos que a lo mejor hayáis planteado este tipo de operativas, esta zona suelo que ha hecho la zona del mercado del 24,12 más o menos, pues estaría muy bien si en alguna vela de 30 minutos el gráfico consigue cerrar por debajo de este nivel. Si consigue realmente romper y cerrar por debajo del nivel, vendría muy bien para poder seguir planteamientos de ventas, incluso seguir ajustando también el stop loss al último máximo, ya que, bueno, pues nos estaría dando la posibilidad de poder recoger más beneficio todavía. Sin embargo, en cualquiera de las situaciones, si vosotros observáis que el precio empieza a subir, imaginaros, al final podéis recoger beneficio parcial, imaginaros en este caso. En el caso de que vosotros veáis que el precio empieza a subir, pues buscaremos posibles puntos de apoyo. Primer punto de apoyo, esta zona de aquí, que la voy a poner en H1 para que lo podáis ver más claro. Buscaríamos puntos de apoyo como esta zona de tendencia o la que está un poquito más arriba. Y si el mercado busca apoyo en una de estos dos niveles, esperaremos a un nuevo impulso bajista y nada más el precio pueda hacer un nuevo impulso bajista, pueda confirmar nuevas ventas, volveríamos a entrar. ¿Vale? Siempre, siempre trabajando con estas oportunidades de venta, trabajando con esta proyección bajista, que es la que os estoy enseñando en todo momento, ¿vale? Que esta es la principal protagonista, ya que siempre y cuando el precio la siga respetando, tenemos que seguir pensando en ventas. Solamente se pensaría en impulsos más alcistas si esta tendencia, ¿vale? Esta bajada pudiera quedar anulada, el precio empezara a subir, que sería cuando os decía, bueno, cabría la posibilidad de ver algún tipo de retroceso alcista para buscar punto de apoyo en la línea de tendencia, pero es un escenario que ahora no está ni mucho menos confirmado. Es una opción que podemos tener ahí pendientes, que podemos saber que está ahí, lógicamente, si se confirma, pues de alguna manera tendríamos que plantearla también, lo podríamos aprovechar, pero que ahora mismo pues no es un escenario que nos estemos planteando ni mucho menos, ¿vale? Entonces, quedaros con estos escenarios más cercanos que tenemos, esperando algún tipo de confirmación, ya sea para seguir recogiendo beneficio o para dejar un beneficio asegurado con el stop loss y luego ya pendientes de que, sobre todo, pues esas últimas velas, que son las que os he estado enseñando en temporalidad de 30 minutos, que ya puedan terminar rompiendo, que me pueda dar alguna idea mucho más clara de que el mercado, por ejemplo, pueda seguir cayendo o ver qué es lo que puede pasar para poder ir asegurando beneficio. Que, por cierto, también debéis saber que la plata
Es un gráfico que se caracteriza por tener un poquito más de ruido que el oro. Si ya de por sí el oro tiene mucho ruido, que el oro siempre es un mercado que se mueve muchísimo, la plata tiene más ruido todavía. Así que también mucho cuidado con esto. Veía por ahí un mensaje de Alejandro que me decías, puedes rebotar un poco porque entró volumen, ojalá siga a la baja. Ojalá, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿vale? Pero bueno, en cualquiera de los casos, recordad lo que os digo, ¿vale? Dejar protegida la entrada, ojalá pueda seguir bajando para poder recoger el máximo beneficio posible, por supuesto que sí, pero no hay nada mejor que tener esa seguridad, ¿vale? De decir, yo quiero que saque el máximo beneficio posible, pero que si por lo que sea no sé, el precio se tiene que dar la vuelta, tiene que hacer algún tipo de pullback, yo el estar tranquila de saber que esa operación, pase lo que pase, ya está protegida, que es importantísimo. Así que voy a pasar a la siguiente. A ver, vamos a ver ahora, que es una de estas que ya os digo, no se ven habitualmente, pero pueden dar muy buenas oportunidades de entrada y la verdad es que yo considero que se pueden tener en cuenta. Una de ellas es el platino. No sé si vosotros alguna vez hayáis trabajado con el platino o lo hayáis operado o lo hayáis analizado, lo hayáis estado viendo, pero es un gráfico que en realidad, aunque no se opere mucho, no se trabaje mucho, pero que viene bien. Es decir, hay muchas veces que no nos va a estar dando oportunidades, pero yo estoy pendiente de una posible ruptura que en realidad ya os digo que si se confirma podría darnos muchísimo beneficio, que es el que os voy a estar enseñando. Me decías, por ejemplo, Alejandro, que tú nunca, pues vais a ver que son interesantes, ¿vale? No son gráficos a lo mejor como podéis estar más acostumbrados de Forex o el oro, que a lo mejor más habitualmente nos puede dar. Si no es un día es otro, pero bueno, que de manera frecuente se puede entrar. En este caso, no. Cuando hablamos del platino, cuando hablamos del paladio, estamos hablando de activos que de manera puntual pueden dar oportunidades cuando se generan rupturas o movimientos más representativos, más claros, que en el momento en el que realmente nos confirman le podemos sacar muchísimo capital y que es cuestión de eso, de tener paciencia, ¿vale? Yo lo que os invito es, si a alguno de vosotros le interesa operar este tipo de activos, que por supuesto lo puede hacer, pero que no lo veáis desde el punto de vista de decir, tengo que entrar ya, o mañana, o pasado, no. Que lo vayáis viendo con calma, si hay alguna oportunidad muy clara, aprovecharlo, porque eso va a ayudar a poder obtener una rentabilidad extra y si no nos da ninguna oportunidad que veamos de manera más clara, pues no pasa nada, nos mantenemos al margen y ya está, ¿vale? Pero simplemente a modo complementario. Fijaros también, como he dicho antes, claro, al igual que la plata, el platino tiene muchísimos usos industriales, es un metal también de inversión, como nos dice ahí, se vende en forma de lingotes y de monedas. Nos dice aquí muchas cosas que, bueno, que es muy reciente, es menos popular, lógicamente, no se ve tanto como el oro, como la plata, pero bueno, le hace difícil el trabajo de los inversores interesados, pero al final es cuestión de encontrar los puntos claves de entrada y no hay más, y evitar todo lo que sea ruido, todo lo que sea movimiento. De hecho, vais a ver que ahora estamos en un punto importantísimo y es cuestión de tiempo esperar a que pueda confirmar una señal muy clara para poder entrar. Fijaros, nos dicen esta sección de noticias sobre el platino informadas de una manera objetiva de las compañías. Se considera siempre como más una inversión a largo plazo. De hecho, yo la operación que os voy a estar indicando ahora, que estoy pendiente de ver a ver si confirma o no, es una operación que está más planteada en temporalidades de largo plazo, porque en temporalidades de corto hay demasiado ruido, no nos podemos exponer tanto y tenemos que tener mucho más cuidado. Vale, no sé si pone aquí, bueno, no como una forma rápida de ganar dinero, sino para poder mantener el poder adquisitivo, es decir, con la intención un poco de hacer una inversión en un medio plazo, a lo mejor tenerla más tiempo abierta hasta poder alcanzar distintos objetivos y luego, como siempre, pues protegiendo operaciones, que esto ya sabéis que al final es fundamental siempre cuando queremos abrir alguna operación, cuando queremos abrir alguna oportunidad, luego la necesidad de decir, tengo que proteger esa oportunidad como sea, tengo que asegurar ese beneficio como sea para poder dejar todo protegido. Aquí lo bueno es que, claro, como estaríamos aprovechando una proyección más a largo plazo, la posibilidad de poder sacar capital sería muchísimo mayor, porque vamos a poder ajustar más y vamos a poder sacar muchísimo más margen también de beneficio. Voy a enseñaroslo también, ¿vale? Quizás ahora, bueno, os va a parecer muy nuevo, pero vais a ir viendo que en realidad no es tan complicado, porque según la proyección que nos está marcando, y es algo que quería destacar, que quería también que viéramos juntos, es que mientras os estoy diciendo que en el oro, que en la plata, se están perdiendo posiciones, en el platino, que es el que tenéis ahora mismo en la pantalla, ¿vale? Es el que deberíais estar viendo ahora mismo en la pantalla, vais a ver que es totalmente distinto. Primero, tenemos una lateralización, que es lo que quiero que veáis aquí, ¿vale? El gráfico
está en una lateralización y encerrado en un intervalo muy, muy pequeño. Ya solamente el hecho de que esté encerrado en este intervalo tan pequeño ya es lo que hace aconsejable que ahora mismo no tomemos decisiones de entrada, sino que de momento digamos, bueno, vamos a esperar, vamos a ver que esa lateralización rompa para ver una imposición clara por parte del mercado que nos permita entrar con una cierta seguridad. Y esto es lo que os quería mostrar. Fijaros, mientras que os estoy enseñando que en el oro bajadas, en la plata bajadas, vemos que en el platino no hay bajadas, sino todo lo contrario. Tenemos una proyección alcista que no solamente se ha mantenido, sino que además se ha acelerado a raíz del mes de noviembre, de octubre del año pasado. Hemos encontrado una fase de retroceso, que es la que veis aquí, ¿vale? Esta fase de retroceso lo que nos ha venido es a buscar un punto de apoyo a esa línea de tendencia alcista que os estoy diciendo que es tan importante. Claro, para el tema de ventas, si nosotros pudiéramos tener algún tipo de posibilidad bajista, en cualquiera de los casos sería en forma de retroceso para buscar punto de apoyo en la línea de tendencia más general, porque es que la proyección es claramente en compras en este gráfico, ¿vale? Entonces, por lo menos un suelo por debajo de 1124, que es esta zona tan importante, y ya os digo que al final no deja de ser un tipo de operativa en contra de tendencia, que como mucho podríamos buscar puntos de apoyo en la línea de tendencia alcista y siempre y cuando esta proyección bajista que os estoy mostrando se pueda seguir manteniendo, porque si no se puede seguir manteniendo, el gráfico llega un momento en el que la rompe, esa bajada la tenemos que parar totalmente, recoger el beneficio que hayamos podido recoger y ya está. Claro, en ese tipo de escenarios, para nosotros siempre lo más favorable va a ser quedarnos con las compras. Siempre preferir todas aquellas posibilidades, todas aquellas oportunidades que nos puedan dar la posibilidad de poder aprovechar posicionamientos alcistas. Es mejor que lo veamos en H4, lo estaba viendo porque a fin de cuentas son gráficos con mucho más ruido, con mucho más movimiento, porque mientras estamos viendo un posicionamiento claramente alcista, más a largo plazo, estamos viendo un retroceso por parte del mercado. Lo que yo quería que vierais, lo estaba combinando en H4 y en D1 para que lo podáis ver más claro, pero bueno, para aquellos que a lo mejor queráis verlo más rápidamente, posibles objetivos, cuándo se puede entrar, cómo podemos aprovecharlo, quedaros especialmente con esta zona de aquí, el 1226. ¿Vale? El 1226 es un nivel que ahora mismo nos interesa muchísimo, muchísimo tener en cuenta. Va a ser el nivel con el que nosotros tengamos que estar trabajando, ya que para poder anular este retroceso y realmente poder ver algún tipo de posicionamiento alcista en favor de tendencia, necesitamos que este retroceso quede anulado y se formen máximos por encima del 1225. Si realmente el gráfico consigue confirmarnos máximos por encima de ese 1225, 1226, sería el punto indicado para poder empezar a posicionarnos en compra, ¿vale? Y lógicamente, pues sería la zona en la que siempre cada testeo, cada bajada, rebote, nueva subida, confirmándonos en todo momento mínimos cada vez más altos, máximos cada vez más altos, sería lo perfecto para que nosotros pudiéramos seguir posicionándonos en compras. Así que quedaros sobre todo con esta zona, ¿vale? Ya os digo, con la posibilidad alcista y que veáis que no todos los metales preciosos en este momento, a pesar de la evolución de Estados Unidos, están mostrando caídas, sino que es que hay mercados relacionados con metales preciosos que están mostrando una tendencia totalmente contraria y que el mercado, pues muy lejos de lo que estamos viendo en el oro, lo que está empezando es a revalorizarse. Claro, pensar también ese uso industrial. Si ahora la industria también se empieza a activar a raíz de la vuelta a la normalidad y la reactivación de la industria, lo que va a hacer es que este tipo de metales también puedan revalorizarse más todavía, ¿vale? Entonces, por eso también al ir más asociada a la industria, si la industria empieza a impulsarse más todavía, pues eso va a ayudar muchísimo a que activos como el paladio, como el platino, puedan seguir cogiendo también posicionamientos de compra, que os voy a enseñar, por cierto. Ahora voy a aprovechar para compartir ya el paladio. Fijaros, sé que el paladio incluso se oye menos todavía que el platino, pero es muy popular también. Primero, el uso industrial, en joyería, pero también lo que le hace que el paladio sea más popular que el platino es el hecho de que es menos costoso, ¿vale? Es más barato. Entonces, como es más barato que el platino, también el hecho de que se pueda utilizar en, bueno, pues en el sector industrial, que también se pueda estar utilizando en joyería, hace que se opte muchísimas veces por poder trabajar con este tipo de metales y de ahí que veáis que incluso, pues ahora lo vais a ver en el paladio, cómo la tendencia del paladio es completamente alcista.
Nos dice, la demanda del paladio en joyas prácticamente ha desaparecido, ¿vale? Es verdad que últimamente es menos popular, digamos, y las inversiones se han mantenido negativos. Sin embargo, vais a estar viendo cómo el gráfico poco a poco ha ido recuperando bastantes posiciones. Está incluso pues, cerca de los 2.700. Fijaros la diferencia que hay ahora mismo que para otro tipo de usos sí que lo están haciendo bastante popular. Material muy demandado en el sector de fabricantes, que aquí es donde quería ir yo a parar, ¿vale? Pues al final, lógicamente, si las fábricas vuelven a activarse, si todo sigue volviendo a la normalidad, pues también la demanda puede aumentar y eso puede hacer que el paladio pueda seguir recuperando posiciones. Para los automóviles, igual, pensar que a raíz de la pandemia la demanda de automóviles ha caído mucho. Pues si la pandemia se va, se vuelve a reactivar la economía, el sector automovilístico, eso también puede ayudar muchísimo para que el paladio siga subiendo, ¿vale? Es muy dependiente del sector automotriz. Entonces, tener muy en cuenta eso, que la vuelta a la normalidad hará que la gente compre más automóviles y el aumento de la demanda de automóviles puede hacer que el paladio también empiece a aumentar de valor. Dato importante de cara a lo que os voy a estar contando ahora, ¿vale? De los movimientos que vais a estar viendo en el gráfico, vais a ver que está muy asociado a todo esto que os estoy diciendo de las proyecciones de recuperación económica, de las que todos estamos siempre tan pendientes, de las que estamos tan atentos a ver si realmente se terminan de confirmar todas para poder seguir aprovechando oportunidades de entrada en los mercados, ¿vale? Que esta parte, ya os digo, que es importantísima, que la necesitamos tener muy, muy en cuenta porque en realidad va a poder estar afectando muchísimo pues en los próximos meses, va a influenciar bastante también. Así que voy a compartir ahora la pantalla para que vosotros veáis un poco de lo que estoy hablando, que lo podáis ver muchísimo mejor plasmado en el gráfico. A ver, dame un momentito que lo comparto ya mismo. Y vais a ver el punto más importante, que es el que realmente ahora mismo a nosotros nos va a interesar más con respecto al paladio, ¿vale? Ahora mismo ya lo deberéis estar viendo en vuestras pantallas para que lo veáis en concreto qué es lo que realmente nos va a interesar más. La proyección es claramente alcista, aquí lo podéis ver muy, muy claramente. Teníamos además, hay una parte que se parecía un poco al platino porque el precio había hecho una fase de retroceso, que era esta de aquí. Esa fase de retroceso ha quedado completamente anulada y fijaros que el paladio, muy lejos de lo que están marcando otros metales, está marcando máximos históricos, marcando máximos de 2.800, que son zonas importantísimas porque, bueno, pues son máximos históricos y estamos viendo, ya os digo, una tendencia muy diferente. Claro, en la medida en la que se puede ir volviendo a la normalidad, que el sector automovilístico también lo pueda ir haciendo, tenemos que seguir pensando en ese paladio con ese posicionamiento alcista y esa posibilidad de que realmente la proyección de compra se siga manteniendo. De momento, todo tipo de posicionamiento alcista y viendo más en el largo plazo, deberíamos limitarlo hasta el 2.862. Es esa zona histórica que perfectamente puede volver a testear el mercado y puede subir otra vez hasta ese objetivo. Y luego ya iremos viendo qué otras opciones se pueden dar de nuevas rupturas, porque ahora mismo no tenemos información suficiente para saber si luego el mercado a lo mejor puede seguir cayendo más o qué tipo de movimiento es a lo mejor el que se pudiera llegar a confirmar a raíz de esa subida que se pueda formar en ese caso. Entonces, bueno, ya os digo que todavía es un poco pronto para poder tomar decisiones, para poder tomar operativas en este caso, pero que lo iríamos estudiando. Ahora está haciendo un retroceso, un pullback, que es esto de aquí, después de todo tipo de rupturas. Este tipo de comportamiento en los mercados es muy habitual que pueda llegar a algún tipo de retroceso y nuestra tarea, precisamente lo que va a consistir en este caso es, ya que está haciendo ese retroceso, esperar a que finalice para que una vez pueda finalizar poder posicionarnos. Y quería enseñaros esta progresión, ¿vale? Me estoy viniendo a H4, porque ya sabéis que este tipo de mercados tienen más ruido, y es que para ver subidas más fuertes necesitaríamos que esta bajada, esta ligera bajada que se ha estado formando, pueda ser anulada. ¿Vale? Entonces, pueden ser dos escenarios. A lo mejor ahora pega la subida, confirma máximos y ya es momento de nuevas subidas y se puede entrar. O el otro escenario que nos podemos encontrar es en el caso de que aquí todavía no tenga impulso suficiente como para poder seguir subiendo, que la bajada se pueda seguir prolongando, que a lo mejor el pullback incluso puede llegar a niveles inferiores. Si vosotros veis que la bajada se sigue prolongando, que el pullback puede llegar a niveles más bajos, y queréis entrar en venta, siempre con mucho cuidado porque sería un tipo de operativa en contra de tendencia y entrar en venta requiere un riesgo adicional.
y sabiendo que en el momento en el que ya tengamos una clara imposición alcista, que el mercado empieza a recuperar posicionamientos en compra, empieza a marcarnos ya luego máximos más altos, empecemos a ver de manera muchísimo más clara realmente la posibilidad de que el precio pueda seguir subiendo, ya sería el momento indicado para poder entrar, ¿vale? Pero ahora, a pesar de esta subida que está haciendo en las últimas horas, que es realmente pronunciada, pensar en que puede encontrar aquí un tipo de apoyo, un tipo de rechazo que le pueda hacer caer otra vez y que en realidad nosotros, de cara a pensar en una confirmación de pullback, necesitamos que haya una clara imposición alcista que nos indique que efectivamente el gráfico ya sí tiene la fuerza suficiente como para poder continuar en esa dirección y que luego ya no hay ningún problema, ¿vale? Y que, insisto, mientras que a lo mejor en el caso del oro, en el caso de la plata, que son gráficos que se caracterizan porque más habitualmente los podemos estar trabajando, los podemos estar operando. En este tipo de mercados, en realidad, en lo que consiste es tener paciencia, observarlos, como hemos estado viendo el platino también, como estamos viendo ahora el paladio, y realmente hasta que no lo veamos muy claro, no entrar. Como inversión, yo os digo que va a ser muy buena porque nos va a dar muchísimo beneficio, nos puede dar muchísimo capital, pero necesitamos tener la paciencia suficiente como para decir, bueno, me espero al momento adecuado, al momento apropiado, en el momento en el que ya sí que se pueda ver claro, lo aprovecho, saco muchísima rentabilidad, pero no antes, no intentar adelantarme porque el hecho de intentar adelantarme pues es lo que puede hacer al final que pueda terminar perdiendo la operación y al igual que podemos sacar mucha rentabilidad, si no tenemos cuidado también podemos tener una pérdida mayor, así que tenemos que ponerle un poquito de paciencia y simplemente, bueno, pues ir revisándolos de vez en cuando junto con nuestra operativa habitual y en el momento en el que ya podamos ir viendo oportunidades de entrada que se puedan ver claras, ¿vale? En los que os he estado mostrando. También muy pendientes, si queréis operar el paladio, como os he estado enseñando, fijaros en el sector automovilístico y en la medida en la que el mercado os pueda ir dando luego ya confirmaciones claras, veis las cosas mucho más fáciles a la hora de entrar, que también se puedan ir aprovechando. Vale, entonces, bueno, chicos, lo que os digo ahora es eso, ir viéndolo bien. Por supuesto que ya sabéis que a través de FXMAC vamos a seguir viendo muchísimos más análisis, muchísimos más webinars muy interesantes por delante, porque además nos queda, bueno, vamos a empezar un mes de abril por delante muy, muy bueno. Y tenemos que ir viendo determinadas pautas para saber cómo tenemos que seguir trabajando en los mercados. Así que os iré marcando también cuáles son las direcciones de los webinars para que podáis ir apuntándoos, para que podáis seguir aprovechándolos. Y yo, por mi parte, deciros que es un placer, como siempre, poder estar con vosotros, poder acompañaros y ayudaros un día más. Y muchísimas gracias por esos mensajes que estaba viéndolos ahora de Alejandro, de Jordi. Un placer, siempre, ya sabéis, hay algo nuevo que aprender, así que si lo he conseguido enseñaros cosas nuevas, me doy por satisfecha. Muchísimas gracias, chicos. Lo dicho, que tengáis una buena semana, que os vaya todo muy bien. Nos vemos dentro de muy poquito en un próximo webinar. Os iré avisando para que os podáis apuntar y que tengáis, lo dicho, muchísimos beneficios. Un saludo para todos.